días. Primero que todo agradecer a Dios, como siempre, cada día. A don Bienvenido Rodríguez y a su familia por permitirnos llegar a todos ustedes. También pueden sintonizarnos por el canal 110 de Claro y 90 de Altice. Iniciamos nuestro lunes urológico con el tip de la semana. Algunas causas de disfunción eréctil o impotencia sexual. Colesterol alto, tabaquismo, la juca, el vapeo, la obesidad, cirugías pélvicas, la diabetes, lesiones medulares, déficit hormonal, tumores cerebrales, algunos medicamentos que utilizan los hombres para el crecimiento o para la caída del cabello, entre otras muchas causas. Ante la duda, visite a su urólogo. Y bueno, vamos a iniciar inmediatamente con nuestro tema de hoy. Tenemos un invitado de super lujo con el tema Rompiendo el Silencio, una sesión de preguntas y respuestas sobre los implantes de pene con el maestro Pablo Mateo. Tú sabes que hoy, gracias, es el Día del Trabajador. Sí. Y donde, bueno, pues casi todo el mundo está, ¿verdad?, celebrando, de fiesta. Pero nosotros estamos aquí, lo hacemos con mucho amor, con mucho gusto, porque entendemos que ayudamos mucho a la población, a esas personas que muchas veces tienen esa incógnita, que no saben. Y bueno, pues aquí pues la Z pues le da la oportunidad de preguntar y de enterarse de muchas cosas importantes que necesita saber la población. Yo estuve revisando, cuando yo voy a hablar de un tema siempre me gusta investigar, porque en la medicina se basa en evidencia. Y estuve revisando un estudio, Wellington, de hace muchos años, donde se realizó una revisión de una población de más de 13,000 hombres, entre 40 y 70 años. O sea, fíjate el límite, 40 y 70 años, donde el 52% de esos hombres, de 13,000 hombres, el 52% tenía algún grado de disfunción eréctil. Lo que quiere decir esto es que si tomamos una población por encima de los 70 años, el porcentaje fácilmente llega a un 70, un 80%. O sea que es una condición que es frecuente en el hombre después pasa a los 35 a los 40 años. Y maestro, entonces, disfunción eréctil, para que la gente, la gran mayoría de ellos no termine de entender en la casa, hay diversos tipos de disfunción eréctil, pero vamos a utilizar una terminología quizás que ellos puedan entender. ¿Qué sería la disfunción eréctil entonces? Sí, la disfunción eréctil, como dije anteriormente con ese estudio, que el 52% tenía algún grado de disfunción, quiere decir que hay diferentes tipos de disfunción o grados. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de una disfunción eréctil grave, quiere decir que el paciente no tiene ningún tipo de erección, ni término medio, ni que a veces que tiene que ayudarse. Y la leve es cuando el paciente ya empieza a fallar, que tiene una relación, pero entonces la segunda no le va bien, vuelve la tercera y así. Este es un paciente con una disfunción leve. ¿Qué es lo importante en este aspecto? Lo importante es investigar qué está ocurriendo. Porque tenemos una sociedad donde hay mucho problema de automedicación. Y una pregunta interesante, todas las preguntas que tenemos confeccionadas son preguntas de pacientes que han hecho. Pero yo quiero empezar con algo que me ocurrió con un paciente. Ese paciente fue a la consulta y quería, doctor, para que me indique una pastillita y eso. Yo dije, bueno, pero yo no sé cuál es la situación que usted tiene. Por un asunto de respeto y de ética, bueno, por uno no menciona el caso, pero ese paciente se automedicó y falleció. Wow. Él falleció. Me di cuenta porque salió en la noticia, donde lo encontraron y todo eso. Ese paciente no podía tomar medicamento porque estaba utilizando una sustancia para el corazón, que son los nitratos, y entonces ese paciente hizo una reacción. Lo que pasa es que cuando tú le explicas al paciente que no puede utilizar un medicamento o algún dispositivo, vive en una sociedad donde ustedes saben que todo el mundo toma decisiones de manera particular. El médico le dice algo o le indica un tratamiento y dice, no, yo no voy a ser adicto a esa pastilla, yo me lo voy a tomar como yo considere. O aumenta la dosis, o la baja, o la suspende. Entonces, quiero empezar con ese dato de por qué no es prudente utilizar medicamentos sin antes investigar al paciente. De hecho,
Otro dato importantísimo es, cuando un paciente empieza a presentar disfunción o dificultad para tener una relación sexual, ese es un paciente que tiene un alto riesgo de padecer un infarto cardíaco. Porque puede ser que ese inicio de esa disfunción sea un problema cardíaco. O sea que esa parte es importante hablarla antes de entrar en las preguntas para que las personas sepan por qué cuando van donde un médico, indíqueme una pastillita que estoy un poco débil. Eso, la medicina no se maneja así. Siempre hay que investigar qué está ocurriendo con ese paciente. Sí, maestro, esto es tan así que se ha estudiado a fondo el fenómeno y la gran mayoría de los pacientes que tuvieron un infarto, cuando lo evalúa el urólogo, el 60-70% de ellos, ya los que le dio el infarto, mencionan que tuvieron disfunción eréctil de 3 a 5 años antes. O ya la relación que hay de la función sexual eréctil y los infartos. Eso es así. Pero hay un factor también que siempre se habla en estos casos, doctor Pablo, es el factor psicológico. Sí, claro, que está muy, muy presente en algunas disfunciones eréctiles. Como bien decía Ledesma, existen diferentes tipos, ¿verdad? O grados de disfunción eréctil. Mira, yo pienso, ese tema que tú acabas de mencionar, Roberto, es importantísimo. La parte psicológica, no solamente en la disfunción. Por ejemplo, todos los pacientes que yo voy a operar, por ejemplo, por cáncer, que no tiene que ver un cáncer con la psicología desde un punto de vista, pero yo necesito que ese psicólogo le dé soporte a ese paciente. Claro. Hay una esfera donde yo no tengo la capacidad de manejarlo. Por eso existe la multidisciplina. Entonces, ese paciente, por ejemplo, que yo voy a operar de un cáncer de próstata o un cáncer de vejiga o un cáncer de riñón, lo ideal es que ese paciente lo vea un psicólogo y que ese paciente sepa, y sus familiares también, eso es importantísimo, que hay un órgano que tiene cáncer y que se le va a quitar ese órgano y que su calidad de vida va a cambiar después de esa cirugía, no importa quién haga el procedimiento, dónde se haga. Entonces, esa parte es tan importante porque nosotros, a pesar, y más como están las cosas en estos días, que nosotros le damos un consentimiento informado al paciente, yo creo que independientemente de que puedan ocurrir cosas, cuando tú tienes una buena relación con el paciente, las cosas fluyen de manera diferente y la información es básica en estos casos. Claro. A pesar de que tenemos una población altamente con trastorno de la conducta, que no importa lo que tú hagas, siempre va a tener problemas. Entonces, pero uno como profesional que se formó para eso, lo que debe buscar la forma de cómo orientar al paciente, de cómo el paciente esté lo más informado. Entonces, desde el punto de vista que tú mencionas, la psicología es básica en casi todos los procedimientos que nosotros realizamos. Muy bien. Entonces podemos empezar. Yo quería que los radioyentes que estén pues conectados en este momento preparen sus preguntas, porque son muchas preguntas que el paciente no conoce, que quiere saber y a veces no quiere ir a la consulta, escribe, que también quiero hacer una parte aquí, que muchos pacientes escriben, preguntan, yo no contesto por WhatsApp, ni contesto por Instagram, porque simplemente es una información que doy y eso es un derecho que me asiste. O sea, se molestan, pero eso no es una consulta. O sea, claro que no. Cada quien tiene su médico, va y lo ve y le pregunta, pero yo cuando publico algo para información, no es con la intención de yo entrar en una conversación a nivel de la parte digital, sino simplemente de que el paciente conozca que eso está ahí y entonces que busque orientación con su médico de cabecera. Porque tenemos un problema también a nivel de la sociedad de muchos pacientes que no responden a tratamiento cuando caen en un proceso infeccioso porque ya han hecho resistencia. Para todo toman antibióticos, pero sin ser prescrito por un médico. Y lo otro de la comunicación vía WhatsApp, por ejemplo, he visto pacientes que porque tienen un familiar médico o un amigo, ¿qué tú crees? ¿Qué tomo? Pero cuando no le va bien, lo primero que te destruyen son ellos, esos pacientes o esos amigos que el médico cree que tiene, porque es, no, pero mira, fulano me indicó esto por WhatsApp, pero eso no me hizo nada. O sea, hasta ahí llega eso. Entonces yo creo que tenemos que tener un poquito más de cuidado los profesionales de la medicina, esos colegas que se han acostumbrado a manejarlo todo vía WhatsApp, porque las cosas han cambiado, tenemos que tener un poquito más de respeto, tanto para nosotros como profesionales como para el paciente en sí. Yo pienso que hacer una medicación vía WhatsApp de algo que tú no conoces es un poco riesgoso, tanto para el médico como para el paciente. No es lo mismo
Cuando tú operas un paciente y el paciente necesita algo, bueno, ya es diferente. Tú conoces el paciente y sabes lo que está pasando con la recuperación de ese paciente. No con un paciente que tú no conoces, o que tú no le has hecho una evaluación, o que tú no le has hecho ningún procedimiento y quiere que tú le des orientación de tratamiento vía WhatsApp o vía otra red digital. Muy bien, doctor, yo voy a comenzar haciendo 2 preguntas. ¿Cuándo califica y quiénes califican para un implante de pene? Bueno, precisamente esa es una de las primeras preguntas que teníamos para hoy, pero bueno, interesante. Fíjate, lo primero que nosotros valoramos en un paciente es un protocolo, los protocolos de las guías internacionales. Cuando hablamos de protocolos de guías internacionales, es lo que se utiliza en Estados Unidos, en Europa, en toda parte del mundo. O sea, hay unas guías que las discuten una serie de científicos, vamos a llamarlo así, que se dedican a eso solamente. Y primero hay que hacer un diagnóstico, como dije anteriormente, y segundo, agotar tratamientos que pueden ser medicamentos vía oral, puede ser medicamentos inyectados, pueden ser ondas de shock, puede ser vacuum, que es un dispositivo que se usa para producir presión a nivel del pene. También se usan medicamentos intrauretrales, o sea, a través de la uretra. Cuando el paciente no responde a estos medicamentos, cuando no responde de manera adecuada, que es un punto importante, porque a veces el paciente se toma un medicamento, más o menos le va bien, pero no está bien. Entonces el paciente lo que hace es que se traumatiza, pero también en esos casos se traumatiza el pene. Ahí empiezan a producirse muchas fibrosis a nivel del pene. Por eso vamos a escuchar muchos hombres que dicen, pero yo siento que el pene se me ha puesto más pequeño. Claro, porque la disfunción produce disminución o achica el tamaño del pene. ¿Por qué? Porque inmediatamente empieza la disfunción, empieza a faltar, la falta de llegada de sangre, a dañar el tejido. Fíjense que desde que un niño nace, tiene erección cuando va a orinar, porque el pene se erecta todos los días de la vida, todos los días. A veces hay pacientes que me dicen, no, pero yo no tenía relación diario. Bueno, no tenía relación diario, pero en la noche ocurren muchas erecciones que incluso el paciente ni cuenta se da, porque ese tejido necesita un constante irrigación sanguínea, o sea, que la sangre llegue, oxigene el tejido, para que ese tejido no se fibrose. Okay. Por eso cuando empieza la disfunción, empieza a dañarse ese tejido y por eso empieza a achicarse el pene, que muchas veces es irreversible ese achicamiento que ocurre. Entonces, cuando el paciente no responde a ninguno de esos tratamientos que yo he mencionado, también hay que hablar de la célula madre que está en estudio, de plasma rico en plaquetas, que también se está usando. No estamos diciendo que lo utilizamos, porque todavía está en estudio. Hay algunos colegas que han reportado que le ha ido bien. Hay que mencionarlo, eso está en estudio. Entonces, cuando el paciente no responde a nada de esto, entonces ya es un paciente que califica para un implante de pene. No importa la edad que tenga. Digo no importa la edad que tenga porque hemos hecho implante en pacientes hasta de 23 años, hasta los 80 años. Entonces, quiere decir que es un rango de edad muy amplio. Así mismo, hace unos años, nosotros en el mundo reconstructivo utilizábamos una escalera terapéutica para estos pacientes con disfunción eréctil de moderada a grave o severa. Y así como usted dice, hoy por hoy, incluso ya no se habla de una escalera terapéutica porque ya no se van utilizando de manera ascendente los medicamentos, sino que dependiendo del paciente incluso, tú puedes plantear de entrada una prótesis peneana. Pero volvemos y decimos, esto es cada caso individualizado y de acuerdo a su causa. No, y siempre teniendo en cuenta que mencionamos las opciones de tratamiento, todo paciente tiene que tener obligatoriamente una evaluación por cardiología. Obligatoriamente. Eso es parte, incluso antes de tomar la decisión de una prótesis, porque a veces el paciente lo que tiene es una condición cardíaca, que mejorando eso podría mejorar su condición sexual. Entonces, a veces cuando le indicamos a un paciente pruebas hormonales, quemograma, pruebas de circulación en el pene, también yo le pongo, yo necesito que antes de yo volverlo a ver, usted venga con una evaluación por cardiología. Entonces ese paciente ya está autorizado, pero ya sabemos que no tiene una condición cardiológica que puede estar afectando esa función sexual.